Buenas tardes. Los niños pueden pasar a su actividad, a su clase. Todos los niños pasen. ¿Ya pasaron? Bueno, entonces te voy a pedir un favor. Saluda a los que están cerca de ti o lejos y bendíceles. Dile qué bueno que estás en la casa del Señor. Si no conoces su nombre, pregúntale, preséntate. Muy bien, toma tu lugar, por favor. Queremos saber si alguien está aquí por primera vez. Si tú vienes por primera vez, levanta tu mano ahí en tu lugar, por favor. Si estás por primera vez. ¿Todos somos de casa? Bueno, pues entonces vamos a continuar con el servicio y vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Amén. Bien, quisiera yo dar continuidad a lo que hemos estado compartiendo estas últimas reuniones. Te he comentado en un principio que Dios es bueno, que Dios es un Dios de amor y que Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros lo sabemos porque conocemos a Dios y nos hemos dado cuenta que Dios es así. Amén. Déjenme comentarle rapidísimo que uno de los propósitos de uno como pastor es enseñar a la gente que conozcan a Dios, que en ese conocer de Dios se enamoren de Dios apasionadamente, para que Dios pueda llegar a ser en nuestros corazones lo primero y lo último, que Dios sea nuestra plenitud siempre. Amén. Y parte de estas ministraciones o de estas enseñanzas pues también van hacia esa dirección. Estar conscientes de por qué Dios es bueno, por qué Dios me ama y por qué tenemos un Dios que tiene misericordia. Eso es lo que hemos estado viendo inicialmente o cuando comenzamos esta enseñanza y estas ministraciones. Amén. Bueno, voy a dar continuidad y para esto yo necesito hacerte una pregunta o hacerlos un poquito conscientes en relación a lo siguiente. ¿Usted se ha preguntado qué es lo que Jesús está intercediendo a la diestra del Padre? Sabemos que Jesús vino a cumplir el propósito de su Padre y lo cumplió muy bien. Amén. Vino a establecer el reino de Dios, vino a establecer la gloria del Padre en esta tierra. Amén. Ya está establecido. Pero también enseñó a sus discípulos que fructificaran, que multiplicaran, que anunciaran el Evangelio, que hicieran discípulos. ¿Es así? Y también se les permitió a los discípulos ver cómo Jesús fue levantado a los cielos. También se les dijo a los discípulos, así como estás viendo a Jesús ir a los cielos, así vendrá. Amén. Y ahora la esperanza de su cuerpo, la esperanza de su iglesia, de su pueblo, es justamente eso. Estamos esperando que Cristo venga por segunda vez, venga por su esposa. Amén. ¿Es así o no? Pero mientras eso sucede, Jesús está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. ¿Es así o no? La pregunta es, ¿qué es lo que Él está intercediendo? Y yo quiero darte parte de la respuesta a esa pregunta. Sí, efectivamente, Jesús está intercediendo por ti y por mí.
Jesús está intercediendo por la persona que está a tu lado, pero Él intercede en situaciones específicas. Y para responder esta pregunta que yo te acabo de hacer, necesito que busquemos lo que está en el Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 16. Sin embargo, al versículo que vamos a dar énfasis está en el versículo 17. ¿Ya lo tiene? Juan 3, verso 16 y verso 17. Dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. ¿Se dice así? ¿Qué más dice? Para que todo aquel que en Él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue uno de los tantos propósitos por los cuales el Padre envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué lo envió? Para mostrar y para manifestar su amor. Y que en base a ese amor, Él estaría dispuesto a cubrir, a quitar los pecados de la humanidad, que finalmente era lo que estaba estorbando o era lo que nos alejaba de Dios. Jesús me amó y Jesús me perdonó. ¿Decimos amén? Ok, Jesús me ama y Jesús me perdona. Vemos como en el amor una característica principal del amor es que se dio. Amén. Es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, ¿no qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso quiere decir que parte de ese proyecto, parte de la visión que Dios tenía y la misión que Jesús tenía era recuperar lo que se había perdido. ¿Estamos aquí? ¿Qué era? Recuperar lo que se había perdido. ¿Y cómo vino a recuperarlo? A través de su amor. ¿Es así o no? Dice, todo aquel que en Él crea ya no va a estar perdido, ya no va a estar alejado, ya no habrá en su vida condenación, ya no habrá en su vida juicio o señalamiento. Hay un amor que le ha perdonado y le está haciendo libre. Amén. Y ahí entramos cada uno de nosotros. ¿Es así? Ok. Ahora, mire lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Sea salvo por Él. Esa es la misión, esa es la visión, ese fue el ministerio, ese fue el trabajo del Padre y del Hijo. Amén. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Él no vino a condenar, pero sí vino a aceptar y amar. ¿Estamos aquí? Repito, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. ¿Sí o no? ¿Estamos convencidos de eso? Ok, ahora, a eso vino Jesús. Para eso lo envió el Padre, entre otras tantas cosas.
Pero tú y yo sabemos que ahora Jesús ya no está físicamente entre nosotros. Y hay mucha gente, ha nacido mucha gente, hay muchos corazones que no conocen a Dios. ¿Sí o no? Es más, que no creen en Dios, mucho menos le creen a Dios. ¿Tendrá que venir entonces Jesucristo para mostrarle su amor? ¿Para recuperar lo que se había perdido? ¿Tendrá que venir nuevamente Jesús para que el mundo sea salvo por él? Si el sacrificio de Jesucristo fue una sola vez y para siempre, entonces ¿tendrá que venir Jesucristo? No. Ahora la función y el ministerio de Jesús es estar intercediendo. Y entonces, ¿por qué está intercediendo? Para que se siga cumpliendo la semilla que Él vino a plantar a esta tierra. Para que se siga sembrando esa semilla, para que esa semilla siga dando fruto. Ya no Jesús físicamente, pero ahora a través de cada uno de sus hijos. ¿Por qué está intercediendo Jesús? Para que el Espíritu Santo venga a hacer la función que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, de poder convencer, de poder redarguir. ¿Estamos aquí? Y de poder consolar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse: me tengo que ir, pero vendrá otro consolador. Lo que ahora está intercediendo Jesús es que el Espíritu Santo siga viniendo a convencer, siga viniendo a redarguir, siga viniendo a rescatar, a salvar, a quitar toda condenación que nos aleja, todo pecado que nos aleja de Dios. Él lo sigue haciendo. ¿Estamos aquí? Y ya no estamos hablando de los que no creen en Dios solamente, sino estamos hablando aún de los que hemos creído en Dios, pero que por cualquier motivo, situación o distracción nos hemos equivocado. Y esa equivocación nos ha costado alejarnos de Dios. Pero no por eso voy a sentirme acusado, condenado. Más bien tengo que sentirme convencido y redarguido por el Espíritu Santo, que me está trayendo al Padre con cuerdas y con lazos de amor. Dios me sigue amando. El amor de Dios es eterno y no tiene nada que ver con la canción. Amén. Jesús sigue intercediendo porque sigue recuperando lo que se había perdido por medio del Espíritu Santo y por medio de sus hijos. ¿Estamos aquí? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Hacia dónde tengo que estar atento? ¿Cómo Dios podrá usar mi vida para ser ese instrumento? ¿Cuál es la posición que debo de tener y cuál es la actitud que debe de haber en mi corazón si yo me he equivocado para con Dios? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo y damos seguimiento a lo que estuvimos predicando hace 8 días. Amén. Esto solo es una introducción. Veamos entonces, acompáñame en tu Biblia a Romanos capítulo 2. ¿Ya lo tienes? Romanos 2. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Romanos 2, verso 4 y verso 5. Y voy a pedirle a alguien con voz muy fuerte
como de trompeta que me ayude a leer esto. Romanos 2, verso 4 al 5, en la versión Reina, en la versión, espérenme, déjenme ver cuál. A ver, en la del oso. ¿Quién trae esa versión? Lástima, no van a poder leer. Reina Valera 60. Reina Valera 60. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchas gracias, mi hermano. Qué versículos tan profundos, qué versículos tan tremendos, qué versículos tan fuertes. ¿O no es así? Por un lado, me habla de la riqueza que yo puedo tomar en Dios. Y por otro lado, me habla de que cuando yo ignoro la riqueza que hay en Dios, cuando yo lo ignoro, estoy atesorando juicio. Y es que finalmente eso es lo que siempre sucede. Desde el principio de los tiempos, siempre Dios pone delante de nosotros bendición o maldición, vida o muerte, ¿sí o no? Y la decisión es nuestra. Dile al que está a tu lado, la decisión es tuya. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí estamos escuchando todos? Déjeme disfrutar estos versículos, déjeme desmenuzar estos versículos y las palabras que hay en ellos, porque son de mucha bendición para nosotros. Versículo 4. ¿Lo tiene? Hija, ¿tienes la versión 60 ahí? Préstame tu Biblia. Porque aquí yo ya había puesto otra versión y ya no me alcanzó a poner la 60. Estamos en Romanos 2, versículo 4. Sí, León. Sí, está subrayado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mis hermanos. Gracias. Gracias. Sí. Esta es la buena. Gracias, muy amable. Romanos 2, verso 4 dice: o menosprecias las riquezas de su qué. A ver, por eso te he estado diciendo que Dios es bueno. La pregunta es: ¿y por qué Dios es bueno? Aquí está la respuesta. Dios es bueno porque Él me quiere llevar dentro de su bondad, dentro de su cuidado, dentro de su amor y dentro de su misericordia. Él me quiere llevar a que no menosprecie, a que no ignore las riquezas de su bondad que me están llevando al arrepentimiento. Por eso Dios es bueno. Cuando somos descubiertos en algo incorrecto o en algo inapropiado que nosotros ya sabíamos de antemano que lastimaba el corazón de Dios, pero ahora he sido descubierto, mi hermano, dejemos la vergüenza a un lado y démonos cuenta de que esto está sucediendo porque Dios es bueno y quiere llevarme y quiere guiarme a un arrepentimiento, donde un arrepentimiento es un despertar, es un levantarme para que la luz de Cristo me alumbre, donde un arrepentimiento es un cambio de dirección 180 grados, dar la espalda a lo que yo estaba haciendo equivocadamente. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón, es un cambio de actitud. Mi vida empezará a cambiar, mi vida empezará a ser transformada. Y eso no es en mis fuerzas, sino es la bondad de Dios que está actuando en mi vida.
Yo le estoy dejando a Dios, yo le estoy permitiendo al Espíritu Santo que pronto salga a luz lo que es incorrecto. Pareciera malo, pero la realidad es que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Estamos aquí? Estamos en Romanos 2:4. Dice, o menosprecies. ¿Alguien entonces menospreciaría la bondad de Dios? Sería muy simple si menosprecio la bondad de Dios, ¿o no? O menospreciáis las riquezas de su benignidad. ¿Qué más dice? Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad me va a estar guiando ¿a dónde? Y en el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? ¿Cómo es la dureza del corazón? ¿Y cómo es que alguien no puede tener arrepentimiento? Sencillo. Porque aunque Dios o el Espíritu Santo o la intercesión de Jesús están provocando que yo sea sensible a la benignidad y al arrepentimiento de Dios, endurezco mi corazón porque no reconozco o no quiero reconocer que estoy mal. He endurecido mi corazón. Pero no me estoy dando cuenta que es la benignidad de Dios. No me estoy dando cuenta que ahí habrá bendición y riqueza de Dios para mi vida. Pero si hago lo contrario, estoy atesorando juicio. Cuando lo que vino a hacer Jesús fue amar, perdonar. Él no vino a condenar, Él vino a rescatar, Él vino a traer salvación, Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y mi hermano, si hoy tú sientes que hay áreas en tu vida que Dios necesita recuperar, esta palabra es para ti. Si tú reconoces hoy en tu corazón que has vivido apartado, alejado de Dios, ya sin confiar en Dios, Dios te ama. Dios es bueno y Él quiere venir a recuperarnos para Él. Amén. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué dice? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso último está tremendo. Gracias, hermanos. Y déjenme explicar esa última parte leyendo los mismos versículos, versículo 4 y versículo 5, pero en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Y yo quisiera que pusieras atención y que escucharas cómo dicen estos versículos. Dice así la palabra. Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. ¿Estamos aquí? Va de nuevo. Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Wow. Hablar de la bondad de Dios, hablar de la paciencia de Dios, tiene que ver con que Dios anhela y Dios desea que cambiemos. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que cambies. No nada más era cosa mía. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere transformar nuestra vida, ¿o no? Dios lo ha estado haciendo.
Claro que sí, no lo dudo. Pero habrá otras cosas o habrá algunas áreas en nuestra vida que no han cambiado. Y que no han cambiado porque he ignorado. He ignorado para qué sirve la paciencia y para qué sirve la bondad de Dios. Es más, lo he hasta confundido. Digo, pues estoy haciendo esto malo y nadie me ha visto y no ha pasado nada. Y yo creo en Dios y conozco a Dios y sé que Dios me está viendo, pero bueno, no me ha pasado nada, no me ha castigado Dios. Bueno, pues es que Dios es bueno. Es que Dios es paciente y por eso no me ha pasado nada. No, mi hermano. Tal vez aquí no pase, pero estoy atesorando ira. O sea, voy a llegar un día delante de Dios y Dios me va a pedir cuentas. Y ahí no habrá para dónde hacerme. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? O sea, no confunda la paciencia y la bondad de Dios con... Es que como que siento que a lo mejor Dios me está dando chance de seguirle. No, Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es que yo pensé que estaba de acuerdo, como no me envió a los leones o a los osos, o no me cayó un rayo. No, pues es que aquí no, mi hermano, pero lo bueno va a estar cuando estemos delante de Dios. No confundamos la paciencia y la bondad de Dios con permiso para seguirnos equivocando. ¿Estamos aquí? ¿Me deja seguirle leyendo? Bueno, aunque no, lo tengo que hacer, mi hermano. Dice así. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina. Y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Era lo que te decía hace un momento. La bondad de Dios es para que cambie mi vida. La bondad de Dios es para que me lleve a un verdadero arrepentimiento. La bondad de Dios no es para que siga alejado de Dios. Y después dice en este versículo, pero eres terco y no quieres cambiar. Así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Es una palabra muy dura, pero finalmente es una palabra que me exhorta. La palabra de Dios edifica, exhorta y consuela. ¿Cuál es el consuelo a esta palabra? De que hoy tengo oportunidad de volver a casa. De que hoy tengo oportunidad de despertar y levantarme y tener un cambio de dirección, un cambio de mente y un cambio de corazón. La oportunidad que tengo en Dios, en su gracia y en su misericordia, es que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos, para lavarnos. Amén. Dios es bueno. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, verso 4.
Aprovecho para decirle, si usted no tuvo la oportunidad de estar con nosotros hace 8 días y se perdió el mensaje, bueno, puede entrar a la página de CCM Pedregal en Facebook y ahí puede ver y puede escuchar la predicación de hace 8 días. Amén. Asimismo, si tú quisieras que esta palabra la escucharan más personas, bueno, pues métete a la página de Facebook, se llama CCM Pedregal, y puedes compartir o etiquetar a tus amigos o a tus conocidos. Amén. Repito, la página es CCM Pedregal. No sé si sea con minúscula o mayúscula, buena pregunta, hermano. Ahorita lo checamos y le decimos. Amén. Ok, muy bien. Muy bien, mire lo que dice por favor Apocalipsis 2, versículo 4. Estamos en el tema de Dios es bueno, Dios tiene misericordia, Dios es paciente, Dios nos ama. Estamos en el tema de arrepentimiento y de que Dios viene a recuperar lo que se había perdido. Apocalipsis 2, verso 4 dice así: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Y entonces yo tengo que hacer la siguiente pregunta. Piense por un momento, medite esto en su mente y en su corazón. ¿Sigo enamorado de Dios como la primera vez? Pero piénselo, medite. ¿Sigue siendo Dios lo primero y lo último en mi vida? ¿Sigo estando tan enamorado de Dios que todo se lo creo? ¿A poco no pasa así? Cuando usted está enamorado, ¿no todo le cree? ¿Al novio o a la novia? ¿Sí o no? Es lo mismo con Dios. Cuando yo estoy enamorado de Dios, todo le creo. ¿O no? Cuando está enamorado del novio o de la novia, ¿sí se acuerda o no se acuerda? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía? Bueno, que sea clasificación A. No quería pasar todo el tiempo con su novio y con su novia. No quería estar todo el tiempo platicando, conociéndole. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Las cartas que le escribía, lo que hacía, lo que mandaba, lo que le daba. ¿Sí o no? Primer amor. Eso mismo trasladémoslo, pero aún más con Dios. ¿Usted se acuerda de su primer beso? ¿O no se acuerda de su primer beso? ¿A cuántos les fue bien con su primer beso? ¿Sí o no? Hoy en día Jesús intercede para que el Espíritu Santo no solo nos atraiga con cuerdas y con lazos de amor, sino para que el Espíritu Santo nos haga entender, nos haga despertar, nos haga levantarnos y darnos cuenta si hay áreas en nuestra vida o mi misma vida que ha dejado, que ha olvidado su primer amor, Dios. Y es tiempo de volver. ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de volver. A veces se ha tomado el arrepentimiento como algo religioso. En el mundo se tomaba el arrepentimiento como algo de cobardía. Si queremos tomarlo correctamente, el arrepentimiento es para valientes y para gente que está dispuesto a seguir amando a Dios como desde el primer día. Amén.
Ahora uno se podría preguntar, ¿y cómo es que sucede? ¿Cómo es que pasa que alguien olvide o deje su primer amor? Mi hermano, hay muchas cosas, hay muchas situaciones que pueden afectar nuestra vida, afectar nuestro corazón, que provoque que nuestro amor, como dice la palabra, se enfríe. 24, versículo 12. Mateo 24, verso 12. ¿Qué pasó con la pregunta de si era con mayúscula o minúscula? ¿Es igual? ¿Todo con mayúscula? Pero es igual, sale de las dos formas. Ok. Lo tenemos. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado, ¿qué dice? ¿El amor de qué? Voltea hacia acá. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda nuestro termómetro? ¿Cómo puedo hoy medir verdaderamente delante de Dios, solo yo y Dios? ¿Me he enfriado? La misma maldad, y déjeme explicarle qué significa eso. Si Dios es bueno, ¿el diablo es qué? Y hace cosas malas. Pero obviamente no me va a ofrecer algo malo para que yo lo tome. Él me lo va a disfrazar como algo bueno. Pero el resultado será que es algo malo. Y es que así actúa y es que así opera desde el principio de los tiempos. ¿Se acuerda en Génesis cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, solo de uno no comas, porque el día que de él comas vas a morir? Es más, ni siquiera que te lo comas, que lo toques. Y en Génesis 3 dice la palabra que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y le dijo a la mujer, con que Dios dijo que no podías comer de ningún árbol. Y la mujer le dijo, ¿cómo? No nos dijo Dios eso. Es más, déjeme ver este versículo, estoy explicando qué es lo que provoca que mi amor se enfríe. ¿Qué es lo que hace que, por el cual Dios me dice, vuelve a tu primer amor? Y estamos hablando de que hay una maldad que puede gestarse en mi corazón y que yo mismo lo he permitido sin darme cuenta. Y yo te lo estoy explicando en Génesis 3, en el versículo 4 y versículo 5. ¿Me acompañas? Génesis 3. Versículo 4 y versículo 5. Amén. Verso 4 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿no qué? ¿No qué? No, hombre, no te va a pasar nada. ¿De verdad le creíste eso a Dios? Pone en duda, ¿sí, verdad? Pone en duda lo que tú has escuchado de Dios. Pone en duda lo que tú le has creído a Dios. Mi hermano, ahí hay un peligro de que el amor se enfríe. En el momento en que hay duda
de lo que Dios me había enseñado, de lo que Dios me había hablado, de lo que Dios me había mostrado, el diablo se encarga de poner duda. Y me quiere llevar a creerle más a una mentira y a un engaño que a la misma verdad que Dios ha sembrado en mi corazón. Abusados, aguas, aguas. La serpiente le dice: no, hombre, ni te va a pasar nada, no te vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos. Y escuche cómo le dice: y serás como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Hermano, voltea hacia acá. Ellos no necesitaban ser como Dios. Pero esa es la forma en la que actúa el diablo. Esa es la forma en la que siembra maldad en mi corazón. Número uno, me hace dudar. Número dos, siembra mentira y engaño para que cuando esa semilla dé fruto, yo la dé como una verdad, cuando es una mentira y un engaño. Y número tres, el diablo me hace anhelar y desear lo que Dios ya me ha entregado. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No tendría que habérsele hecho atractivo ser como Dios. Hoy en día, ¿cuántos divorcios hay? ¿Y cuál es el mayor porcentaje de los motivos por los cuales la gente se separa o los esposos se separan? Por infidelidad. ¿Estamos aquí? Mi hermana o hermanas, no busque lo que ya está en casa. Hermanos, no busquemos afuera lo que ya tenemos en casa, lo que Dios ya nos ha dado, lo que Dios ya nos ha entregado. Y discúlpeme, pero solo estoy poniendo esto como un ejemplo, porque pueden ser muchos ejemplos, ¿verdad? Muchos ejemplos de cómo en Dios soy pleno, pero el diablo me quiere hacer que soy una persona incompleta. ¿Estamos aquí? La maldad crece, el amor se enfría y yo me alejo de Dios. Pero Jesús está intercediendo para que el Espíritu Santo siga cumpliendo la función de convencer y redarguir, hacerme despertar y levantarme, dejando atrás lo que estaba haciendo incorrectamente y acercándome a Dios, volviendo a mi primer amor. Déjeme darle otro dato más de cómo lo hace el diablo. Segunda a los Corintios 4. Te dije segunda a los Corintios 4. Antes de leer el capítulo 4, déjeme leer el capítulo 11. Segunda a los Corintios 11. Versículo 3. Si me ayudan con la adoración, por favor. Ya estamos a punto de cerrar y de concluir esta enseñanza. Segunda a los Corintios 11, verso 3. Dice así la palabra: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué sucede? Nuestros sentidos, de alguna manera, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mi hermano, sí. ¿Cómo se enfría mi amor?
a través de la maldad. Pero ¿cómo es eso? Sí, mi hermano, el diablo se encarga de que nuestros sentidos sean extraviados. ¿Cómo? Cuando me hace desear algo que yo ya tengo. Cuando me hace anhelar algo que Dios ya me lo ha dado. Es más, mi hermano, y si lo deseas y lo anhelas es porque no lo tienes, mi hermano, bien sencillo, pídaselo a Dios. No dejes que tus sentidos sean extraviados, para que el día de mañana, cuando tus sentidos son extraviados, dudes de que Dios es fiel. ¿Y sabes por qué dudamos de que Dios es fiel? Porque nos sentimos lejos de Dios. Pero no lo vemos de esa forma, más bien lo vemos como que Dios me abandonó, se alejó de mí. No, mi hermano, es que mis sentidos han sido extraviados y el que se alejó fui yo. Y el amor que había en mi corazón se empezó a apagar. Pero no fue Dios, fue mi decisión. Caí en una mentira y en un engaño que la quise hacer una verdad en mi vida. Pero el Espíritu Santo sigue intercediendo. Y el Espíritu Santo le sigue dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ama, de que Dios es bueno. No lo busque, según a los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La venda se tiene que caer, la mentira se tiene que caer, el engaño se tiene que caer. Es más, el diablo hoy está siendo descubierto. ¿Escuchó? ¿Escuchó lo que dije? El diablo está siendo descubierto. Eso es descubrir al diablo. ¿Sabe qué pasa cuando el diablo es descubierto? Ahorita le voy a decir qué pasa. Nada más, no busque esto, pero apúntelo. Juan 10:10. Nada más apúntelo. Dice, el ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cuando mis sentidos son extraviados, no me doy cuenta que empiezo a vivir en pobreza. No hablo económicamente, hablo de mi alma. Se empieza a secar mi corazón. Se empieza a apagar el amor. Le he permitido al diablo que cumpla su función. Roba, mata y destruye. La decisión es mía. Yo decido a Cristo. Yo decido su verdad. Yo decido su vida. Y no cualquier vida. Decido una vida en abundancia. Regresando a la pregunta que te había hecho, quería responderte algo. ¿Se acuerda que le pregunté? Recuérdeme, por favor. Le dije que el diablo estaba siendo sorprendido, ¿o no? Mire lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 6. Ahorita te digo el versículo. Mi hermano, en Dios ganamos. Sin Dios perdemos. No permitamos que nuestros sentidos sean extraviados. No permitamos que
el diablo ponga en duda lo que Dios nos ha enseñado y lo que Dios nos ha mostrado. Mi hermano, no permitamos que el diablo nos lleve a llamar a las cosas diferente. Por ejemplo, la palabra dice, hay quienes a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sabes por qué es esto? Porque sus sentidos han sido extraviados. Porque desafortunadamente han puesto en duda lo que Dios les ha enseñado. Pues porque están anhelando y deseando algo que no tendrían que anhelarlo, porque Dios es su plenitud. Pero hoy el diablo está siendo sorprendido. Yo le pregunto, ¿cuánto cree que el diablo le robó? ¿Cuánto crees que el diablo te haya robado? ¿Cuánto crees que él te haya destruido? ¿Qué ha matado o qué mató en ti en algún momento de tu vida? Yo no sé si antes de conocer a Cristo, seguro, pero también yo no sé si aún ya conociendo a Dios lo hemos permitido. Que venga a destruir qué, que venga a robar qué, que venga a matar qué en mí. Mi fe, mi amor, mi pasión por Dios. No se lo permitas más. La decisión es nuestra. Proverbios 6 habla acerca del ladrón y hace una referencia diciendo lo siguiente: pero si lo atrapan, o bueno, déjeme leerle una versión 60. ¿Qué dice la versión 60? Proverbios 6. ¿Te dije el versículo? Discúlpeme, 31. Proverbios 6, 31, sí. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Y entregará todo. Ahora sí, mi hermano, está siendo sorprendido. ¿Y sabes cómo lo sorprendemos? Con una verdad de Dios. Él vino a destruir poniendo duda, pero hoy vamos a recuperar a través de una verdad. En esta versión dice: pero si lo atrapan, lo harán pagar 7 veces lo que se robó, aunque tenga que dar todo lo que tiene. En Dios gano, sin Dios pierdo. Y cuando el enemigo es expuesto, tiene que devolver 7 veces más de lo que él robó. ¿Cuánto te ha robado? ¿Cuánto quiso destruirte? En Dios gano, sin Dios pierdo. Es tiempo de volver a nuestro primer amor. Es tiempo de volver a casa con un corazón contrito y humillado, reconociendo que me he equivocado, que fallé, que puse en duda lo que Dios me había enseñado, lo que Dios me había hablado, que me he alejado, que me he enfriado, que Dios ha dejado de ser mi Dios, que Dios ha dejado de ser lo primero en mi vida. Pero hoy quiero volver a casa. Dios viene a recuperar. Dios sigue recuperando lo que se estaba perdiendo. En Dios no hay derrota, en Dios hay victoria.